Amén, familia. Vamos a estudiar la palabra de Dios y para ello vamos a comenzar con una oración. Dios Padre amado, muchas gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio de poder seguir, Dios, tus mandamientos. Padre, gracias por no abandonarnos a nuestras ideas, sentimientos, emociones, filosofías. Gracias, Dios, por darnos el camino de vida, el camino que lleva a ti, Señor. Padre amado, ayúdanos, por favor, a tener oídos atentos, a tener ojos abiertos, pero sobre todo a tener el corazón, Dios, dispuesto a aprender de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos a hacer tu voluntad. Y en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oro y agradezco. Amén. Y cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. ¿No es increíble esa letra? Pero si solo estás cantando, riéndote y no entiendes el mensaje, te estás perdiendo de algo increíble. Que incluso el mundo tiene como convicción. Como ya lo dijo en algún momento Francisco Bolognesi. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. El mundo está dispuesto a dar su vida por sus ideales. ¿Cuánto más un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a dar su vida para salvar a muchos más? Porque nuestra vocación como discípulos es ser pescadores y queremos pescar hasta el final de nuestros días. Y espero que sea tu voluntad, espero que sea tu corazón un día poder estar cerca a la muerte, pero continuar predicando la palabra de Dios. Y por eso el título de nuestra clase de hoy es Tengo deberes sagrados que cumplir. Y ese fue el corazón, sin duda, de un hombre de Dios llamado Esteban. El primer mártir relatado en el libro de Hechos. Un hombre que murió predicando la palabra. Como vimos anteriormente, la iglesia enfrenta dos problemas. La iglesia enfrenta problemas externos y problemas internos. Los problemas internos, cuando se resuelven, dan una gran bendición. Los problemas externos no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque es Satanás atacando de forma externa. Como la persecución, el desánimo. Sin embargo, cuando es algo interno, eso puede causar un gran impacto negativo si no se resuelve. Pero vimos que los apóstoles resolvieron ese problema interno con sabiduría y levantaron a 7 hombres. Y entre ellos estaba Esteban. Esteban comenzó a servir. Esteban sirvió a las mesas de las viudas. Esteban comenzó a crecer espiritualmente. Y vimos en el capítulo 6 que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí. Y recordemos, todos tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos llenarnos de Él todos los días. Sí. Nunca te olvides los 5 dedos para llenarte. ¿Cuáles son? Vamos, despierten. El primero, ¿cuál es? Oración poderosa. Amén. El segundo, la palabra de Dios con poder. Tercero, cantar con poder. Amén. El cuarto, confesar pecado. Y quinto, evangelizar con poder. Amén. Espero que te estés llenando diariamente, que no estés saliendo con tu batería del espiritual descargada. Y ese era el corazón de Esteban, un hombre lleno de fe. Pero ¿qué pasa cuando estás lleno de fe, cuando estás lleno del Espíritu Santo? Las personas te van a adorar, las personas te van a amar, van a decir, wow, qué increíble. Tal vez no. Hechos 6, versículo 10. La Biblia dice, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo.
Esteban decidió salir de su zona de confort y recibió persecución. Él por eso fue el primer mártir. Y todos admiramos a los mártires. Todos admiramos a los héroes. Pero, ¿quién quiere ser un mártir? ¿Quién quiere ser un héroe? Todos admiramos, wow, este hermano está yendo a servir en una misión. Este hermano está yendo a otro país, dejando su carrera. Pero cuando te toca a ti, ahí nadie se anima. Ahí todo el mundo está, ojalá que no me mire. Y hoy día vamos a entender el corazón de un mártir a través de 2 puntos. El primer punto, sal de tu zona de confort. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban salió de su zona de confort y se levantó para servir. Servir donde nadie quería. En ese momento nadie se ocupaba de las viudas. Pero Esteban estuvo dispuesto a servir en las mesas, ¿recuerdan? Y Dios lo levantó, Dios lo hizo crecer. Y ahora estaba predicando la palabra con poder, estaba haciendo más discípulos, porque lo que Satanás quería era atacar su fe. Cuando estás creciendo vas a ver ataques. Cuando estás creciendo espiritualmente, vas a ver ataques a tu fe. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, vas a entender que son ataques del enemigo. Y Satanás siempre tiene estrategias conocidas. Pero muchas veces caemos en la misma cosa cada vez. Ya sabemos que Satanás nos ataca con persecución. Cuando alguien critica nuestras convicciones. Cuando alguien habla mal de nosotros. Pero a veces nos desanimamos. Y nos olvidamos que es solo un truco de Satanás. Que tu familiar hable mal de la iglesia. Que tu familiar te diga, pero es Día de la Mujer. Yo me sentiría amada si te quedas todo el día conmigo. Pero es un ataque emocional, no de esa persona, sino del enemigo. O hay veces nos dejamos desanimar porque no hay nadie en el reino para mí. Ya tengo tanto tiempo. ¿Y qué hace el enemigo? Te muestra a alguien que es tu tipo en el trabajo. Que es de tu tipo en la universidad. Ay, pero él sí me da atención. Ella sí me saluda. Y es una vieja artimaña de Satanás, pero seguimos cayendo en lo mismo. E infelizmente muchos se van por eso. O una vieja artimaña de Satanás, crear un conflicto entre nosotros. Ah, pero ese hermano me mira así, esa hermana me mira así, el reino no es de amor, y me voy. Me voy a mi antigua tradición, donde nunca fui amado, pero ahí sí, después de estar amargo con el reino. Pero es una artimaña de Satanás. Sin embargo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú te das cuenta de esa artimaña. Y ves eso como una oportunidad para crecer. Ves eso como una oportunidad para dar tu corazón. Y ese fue el corazón de Esteban. Ahora tengo una oportunidad de poder dar más. Ahora tengo una oportunidad de predicar ante el consejo. Y ese fue el corazón de Esteban, porque él estaba decidido a salir de su zona de confort. Y Esteban llama de varias formas a salir de la zona de confort. Y por eso hace un discurso enorme. Entonces es lo que vamos a estudiar, Hechos 7, hoy día. Vamos. Espero que estés animado para estudiar Hechos 7. Porque son 60 versículos. Entonces espero que hayas dormido bien. Y es tan increíble el discurso, la prédica de Esteban, que Lucas, el autor de Hechos, le dedica un capítulo entero. Ni siquiera a Pedro Lucas le dio un capítulo entero. Pero a Esteban sí le dio un capítulo entero. Y vamos a entender un poco algunos puntos para salir de nuestra zona de confort. Primero, el versículo 3.
No vamos a estudiar los 60 versículos porque los conozco. Amén. Los conozco y yo sé que son proactivos y después van a estudiar uno por uno. Amén. No, están juzgando mi corazón. Hechos 7, versículo 3. Básicamente lo que Esteban hace es un resumen del Antiguo Testamento. Si no has leído aún el Antiguo Testamento, te recomiendo leer Hechos 7, que vas a tener una gran idea del poder de Dios antes de la llegada de Jesús. Hechos 7, versículo 3. Vamos a leer el versículo, vamos desde el 1, ¿ok? 1. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Recuerden, Esteban estaba siendo acusado falsamente. Él podría haberse defendido, pero él contestó: hermanos y padres, escúchenme. Tal vez el papá de él estaba ahí. Por eso, hermanos y padres, era gente que era muy familiar a él. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, les dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso es un gran desafío. Deja tu tierra y tus parientes. Y eso no es la cultura peruana. Porque la cultura peruana es: nunca dejes a tus parientes. Construye un piso más encima de la casa de tu mamá. Y eso, solo vas a construir si te casas, porque si no... Imagínate, algunas personas cuando estudian la Biblia se molestan porque, ay, me desafió para dejar una relación impura. Ay, pero me están diciendo para terminar con este chico, esta chica. Y al final terminan porque uno le fue infiel al otro. Y horrible. Pero imagínate retarle a alguien así en un estudio bíblico. Deja tu tierra y tus parientes. Y nos acusan. Pero es Dios el que dio ese desafío a Abraham. Y Abraham lo cumplió, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie. Pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Tú cumplirías un desafío de Dios que sabes que te va a traer sufrimiento? ¿Quién no tiene hijos? ¿Tú tendrías un hijo y tú estás seguro que ese tu hijo va a sufrir? ¿Te gustaría? ¡Wow! Claro, yo quiero tener hijo. Imagínate la promesa para Abraham. El mandamiento ya era fuerte. Deja tu tierra, deja tus parientes. Y no solo va a pasar eso, sino que tú eres anciano, no tienes hijo, no vas a tener herencia, no vas a tener dónde pisar. Pero en algún momento yo le voy a dar esta tierra a tu descendencia, pero van a pasar 400 años que ellos van a ser esclavizados y ahí recién les vamos a dar. ¿Estarías dispuesto a cumplir ese reto? El próximo reto de tu discipulado es ese, imagínate. Entonces me hizo recordar una película que vi el 1 de enero, porque yo no veo películas, entonces yo sé cuándo he visto una película. Fue el 1 de enero y la otra película que vi este año fue el 15 de febrero, creo, con el hermanito de Carol. Entonces, yo no veo películas, pero esa sí recuerdo en específico, se llamaba Arrival. No sé cómo se dice en español. Pero básicamente esa película se trata de una mujer que ya sabía el futuro y sabía que iba a ser triste para ella. Iba a ser de sufrimiento para ella. Pero aún así
decidió cumplir con ese futuro. Y esa era la promesa para Abraham. Tú, si sales de tu casa, dejas a tus parientes, va a haber sufrimiento. ¿Estás dispuesto a ello? Y eso es lo que Dios nos llama como discípulos. Dios no nos promete. Tú, si quieres, puedes ir a iglesias de la prosperidad, iglesias que te prometen que todo va a estar bien, que no, acá sí te vas a casar, acá te vamos a no sé qué, Dios va a multiplicar en 10 veces lo que tú das. Eso es el mundo religioso, sí. Eso es el mundo de la prosperidad. Pero a veces ni siquiera necesitas una religión para vivir esa teoría. Es solo dedicarte a tu trabajo toda tu vida y te prometen que así vas a ser feliz. Wow. Sí. Pero espiritualmente Dios no te promete eso. Dios promete que va a haber sufrimiento. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es ser el pueblo de Dios. La buena noticia es que no importaba si ellos estaban siendo o no esclavizados, ellos eran el pueblo de Dios. Porque había muchos otros pueblos en ese tiempo que eran esclavizados y no eran el pueblo de Dios. Había muchos otros pueblos que tomaban el poder, que reinaban, pero no eran el pueblo de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Reinar y no ser el pueblo de Dios? ¿O sufrir y ser el pueblo de Dios? Esa fue la promesa para Abraham. Sí, van a haber penurias, van a haber sufrimientos, pero ustedes serán mi pueblo. Y a partir de Abraham nació Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y todo el pueblo de Israel. Esa es la buena noticia. Pero ¿qué podemos aprender de eso? De nuevo, nuestra cultura no es esa. Nuestra cultura es quedarnos con nuestros papás hasta el final de nuestras vidas. Nuestra cultura, y vamos a ser sinceros, hay veces no es que ni siquiera el hijo no quiere irse de la casa. El papá no quiere que se vaya. No pasa eso. Entonces, yo creo que muchas veces ya he hablado, ¿no? Hermano, si tienes más de 25, sal de tu casa. Pero sigues en tu casa. Hermana, ya tienes más de 30, vamos a buscar algo. Pero yo creo que hay veces no nos damos cuenta que el problema son los papás. Los papás que nos sueltan. Y por eso hay mucha sobreprotección. A mí me puse a pensar bastante en eso. ¿Cuántas personas abandonaron a Dios porque su papá le dijo que no vaya a la iglesia? Entonces, para mí, ustedes son mártires, porque en el Perú, si tu papá dice no vas a la iglesia, no vas. Pero es chistoso, para pecar, si no le hacemos caso a nuestro papá. El papá, la mamá dice, no vas a ir a la fiesta, pero tú vas. O vas a regresar a esta hora, pero regresas más tarde. Pero cuando es sobre la iglesia, sobre Dios, ay no, mi papá dijo que no vaya. Mi mamá dijo. Pero quiero hablar con los papás y las mamás también. Porque muchas veces esa protección se vuelve una sobreprotección. Es verdad. ¿Y sabes qué pasa cuando tú intentas sobreproteger a tu hijo? Quieres ocupar el lugar de Dios. Porque tu hijo se vuelve dependiente de ti. ¿Qué pasa cuando alguien con más de 25 o 30 años sigue con su mamá? No crece en carácter muchas veces. Deja la ropa, deja los platos sucios. Una hermana me dijo eso. No voy a decir su nombre, pero su papá le dijo a esta hermana, tú dejas los platos sucios porque sabes que yo lo voy a lavar. Ahí ella dijo, no, yo lo voy a lavar cuando regrese. No lo vas a lavar cuando regreses. Tú sabes que lo estás dejando porque yo lo voy a hacer. ¿Y no es verdad eso, papás? ¿No es verdad eso, mamás? Nosotros sabemos que ustedes lo van a hacer. Nosotros sabemos que ustedes no van a estar tranquilos viendo las cosas así. Van a hacer.
Solo que eso no ayuda. No ayuda a crecer en carácter. Eso no ayuda a poder depender más de Dios, sino que tu hijo continúa dependiendo de ti. En otras palabras, quieres ocupar el lugar de Dios. Porque tu hijo no va a depender de ti. No va a depender de Dios, sino de ti. Entonces, es hora que cambiemos esa mentalidad y salgamos de la zona de confort. Sí, tú soltero, universitario, sal de tu zona de confort. Pero también es necesario que tú, papá y mamá, salgas de tu zona de confort. Tu hijo no se va a morir de hambre. Créeme, no se va a morir de hambre si sale de la casa. Porque si hay algo que alguien no hace es morirse de hambre. Van a buscar una forma. Entonces, no pienses que ay, pobrecito, pero tiene solo 30 años, cuidado, wow. No va a pasar eso. Entonces, yo personalmente soy muy agradecido con mi mamá. Entonces, mi mamá ella sí no quiso que me vaya cuando tenía 16 años. Porque yo iba a estudiar en la uni, pero yo dije, no, en Lima, imagínate. Y todos escuchamos de Lima las peores cosas, ¿no? Bueno, yo soy de Cusco. Esas son las noticias, infelizmente, ¿no? Pero bueno, me dijo, pero cuando cumplí 20, ahí sí le dije, mamá, me voy de la casa. Y ella no se opuso. Y después, gracias a Dios, pude irme a otro país. Y el año pasado, por la gracia de Dios, se fue mi último hermano, que era el menor, que cumplió 21 años y se fue de la casa también. Entonces mi mamá está libre, está viviendo su vida ahora. Imagínate eso. No tiene que lavar la ropa de nadie. No tiene que estar lavando los trastes de nadie. Entonces necesita, y amén, mi mamá un día va a ser discípula por fe, amén, vamos a... Pero cuando salen de su zona de confort, tanto los jóvenes como los adultos, los papás, mamás, los hijos, entendemos que necesitamos la familia espiritual. Y algo que yo siento bastante falta aquí es de interacción entre jóvenes y adultos. Entonces yo recuerdo personas que me han ayudado mucho espiritualmente, claro, mis discipuladores, claro, personas que estaban ahí día a día, pero yo no puedo olvidar los consejos de las mamás. Yo no puedo olvidar consejos de personas que tal vez tenían la misma edad espiritual que yo, hasta menos, tal vez tenían, no sé, yo tenía 10 años en la fe y alguien que tenía 4 o 5 años, pero era una mamá, era un papá. Porque a veces como jóvenes, nosotros pensamos que tenemos los grandes problemas de la vida. Bueno, yo cuando era joven pensaba así, wow, tengo problemas difíciles. Porque, wow, ese examen es difícil. No sé, me está dando ansiedad, creo que tengo depresión, no sé, y varias cosas. O a veces pensaba que nuestro grande problema en la vida es, wow, pero yo doy cartitas y nadie me responde en las citas. El hermano, la hermana no me da tampoco cartitas. Creo que voy a terminar solo mi vida, Dios mío. O hay veces, tu jefe te gritó en el trabajo. Pero ¿ver qué? Llegaste tarde, como siempre. Y nadie te puede tocar, nadie te puede decir nada. Pero tú piensas que ese es el gran problema de tu vida. ¡Wow! Mi jefe me gritó, qué difícil. Me persigue. No me deja ir a las reuniones de la iglesia. Pero si llegas tarde al trabajo. Y pensamos, wow, tengo grandes problemas. Pero habla con una mamá. Habla con un papá. Fíjate si tus problemas son problemas. Pero ¿qué es lo que falta? Falta interacción entre nosotros. Yo recuerdo, como les dije a mis discipuladores, recuerdo hermanos que me han ayudado, pero yo recuerdo cuando una mamá me daba un consejo. En especial recuerdo a 2 mamás en Brasil que se llaman Lía y Dalva. Lía, que es la mamá de Carol Bataglin, ella tiene creo que la misma edad espiritual que yo. Pero yo recuerdo en especial Lía y Dalva son para mí como mamás, así. Cuando yo voy a Brasil, yo digo, ¿dónde están ellas? Es increíble.
Pero yo recuerdo que una vez yo estaba con un tema emocional muy fuerte. Wow. El gran problema de mi vida. Ella sabe. Entonces yo recuerdo la primera vez que enamoré en mi vida. Entonces gracias a Dios fue en el reino. Una mujer espiritual. Pero terminó. 3 meses. Solo duró 3 meses. Yo dije, wow, en las películas no pasa eso. La canción de Chayanne no decía eso. Y yo, siendo honestos, para mí emocionalmente eso fue un shock así. La primera vez y todo. Y yo, Dios mío. Y yo paraba medio triste así. Pero que estaba animado, quería animarme. Y Lía una vez me pidió ayuda para poder... ella llevaba a una chica que era infelizmente tetrapléjica. Wow. La llevaba al servicio. Y ella tenía carro. Entonces ella me pedía ayuda para que yo vaya. Nosotros íbamos más temprano, tipo 7:30, 8 de la mañana, para darle atención a la chica, para llevarla hasta el carro, cargarla. Y gracias a Dios ella confió en mí. Entonces ella me pedía ayuda, íbamos hasta el servicio y de nuevo para regresar lo mismo, ¿no? La llevamos hasta su casa y todo. Pero un día de regreso a casa, Lía me preguntó así, y fue bueno así, porque ella me dijo, ¿cómo estás? Y yo, voy a ser abierto con todo. Le voy a contar todo. Entonces yo le conté todo. Carol me terminó, y no sé qué. Básicamente ese era el tema. Y ella me dio un consejo tan increíble que después de eso yo me sentí, ¡wow! ¡Qué increíble! Gracias a Dios ella terminó conmigo. Fue un consejo simple. No citó nada, no dijo, ¡wow! Pero Jesús dice así. No, ella me dio un consejo de su vida. ¿Por qué? Porque ella ya había vivido tanto, ¿no? Ella ya había pasado por tantas cosas. Ella me veía y estaba diciendo, este mocoso de que está llorando. Pero yo recuerdo hasta ahora ese viaje en el bus, y cuando ella me dijo eso, yo dije, ¿qué dijo? Wow, es verdad. No, amén. No les voy a decir qué dijo. Para eso tienen que entrar a las clases premium. Amén. No, cuando enamoren un día, si alguien enamora. Tengo fe. Amén. Pero falta eso muchas veces en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos están más sobreprotegidos por sus papás y no ven que en la iglesia hay oportunidad de tener mamás y papás espirituales. Y lo mismo, tu papá, tu mamá, estás tan ocupado en sobreproteger a tu hijo que no te das cuenta que aquí hay jóvenes que necesitan ayuda. Que hay jóvenes que están pasando por temas emocionales, que no le dicen a nadie, que no pueden ser abiertos con sus propios padres físicos. Pero falta esa interacción. Muy bueno. Falta poder confiar más unos en los otros. Muy bueno. Y para que haya esa interacción se necesitan de 2 personas que salgan de su confort. Wow. Un joven que salga de su confort y vaya hasta una mamá, una papá y le pregunte, ¿cómo estás? Simple como eso. Buenos días. Hay veces solo estamos en nuestro grupito, hablando solo con nuestra charla. Y te pierdes la oportunidad de aprender más. Y lo mismo con los adultos. Falta más. Llama. Tal vez tú, como adulto, sí tienes casa. El universitario no te va a llamar a su casa porque no tiene casa. Amén. Es la casa de sus papás. Pero si eres un adulto, si eres un papá, una mamá, busca aconsejar a los otros. Tal vez puedes llamarlos a tu casa. Tal vez puedes invitarle a algo. Porque como universitarios a veces... Amén. No voy a hablar más de eso. ¿No? Como universitarios vemos como papá y mamá quien nos da comida. A veces, ¿no? Somos como los animalitos. Pero falta eso. Falta
tener más un sentido de comunidad dentro de la iglesia. No es el ministerio de casados, de universitarios, diferentes iglesias. Somos una iglesia. Pero necesitamos salir de nuestra zona de confort. Ese fue el corazón de Abraham. Abraham tuvo que dejar a sus parientes. Abraham tuvo que dejar todo, pero él entendió que Dios tenía una promesa. Una familia espiritual. Y eso es lo que Dios nos llama a tener una familia espiritual hoy. También tenemos el ejemplo de José, versículo 9, Hechos 7, versículo 9. Vamos. Muy bueno. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. José, otro hombre que salió de su zona de confort. Y este hombre soñó a pesar de que los otros se burlaban. Él soñó a pesar que su padre lo reprochaba. Él continuó soñando y soñó al punto que su familia lo expulsó. Lo expulsó y lo vendió como esclavo. Pero él creció en carácter, creció en sabiduría. Él buscó a Dios, se aferró a Dios. Eso es lo que hace muchas veces cuando estás en desesperación. Solo te queda Dios. Sí. Y cuando tuvo la oportunidad, salvó a su familia. Salvó a su familia entera de la hambruna. De nuevo, salió de su zona de confort. Hubo mucho sufrimiento, pero hubo una gran noticia. Salvó a su pueblo entero. Ese era el corazón también de Moisés. Si podemos leer, versículo 23. Vamos. Entonces Moisés, para quien no sabe, ¿no? Él nació en el pueblo de Israel, fue amenazado de muerte desde niño y por eso lo pusieron en un río. Y después ese río lo llevó hasta la hija del faraón que lo crió como otro egipcio más. Wow. Sin embargo, versículo 23 dice, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Moisés, otro hombre que salió de su zona de confort. Era más fácil continuar siendo egipcio, era más fácil no preocuparse. Me parezco a estos hombres, pero mejor... Me hago el tonto, no soy igual. Era fácil, sí. Pero él decidió salir de su zona de confort, decidió salir del palacio egipcio, decidió allegarse a sus hermanos y estos lo rechazaron. Wow. Como dice Lucas 4:24, un profeta no es recibido en su propia tierra. ¿Verdad? Lo rechazaron. Y Moisés huyó durante 40 años, pero después Dios lo llamó nuevamente en la zarza de fuego. ¿Recuerdan? Uh-huh. Imagínate, ya con 80 años, él tenía un llamado. Con 80 años, ¿te imaginas ser llamado para libertar un pueblo entero? Wow. Pero él estuvo dispuesto nuevamente a salir de su zona de confort con 80 años. Y la gran noticia es que él liberó al pueblo de Israel. Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero el pueblo de Israel quería continuar en Egipto. Wow. Se amargaban con Moisés una y otra vez. Incluso cuando construyeron el buey, la vaca, el toro, el becerro, eso, de oro, dijeron, Aarón, constrúyenos un becerro de oro, porque no sabemos qué le pasó a ese Moisés. Era tal su amor por un israelita más, que ni siquiera les interesaba. ¿Y qué hacía Moisés? Si tú puedes anotar, si quieres, Éxodo 32, Números 14, Números 16. Moisés intercedía por el pueblo. Dios le decía, Moisés, apártate de ellos, los voy a exterminar a todos y voy a comenzar una nación contigo. Y Moisés dijo, Dios, no hagas eso. Yo sé que son rebeldes, pero Dios, tú los amas. Él salió de su zona de confort para amar al pueblo, un pueblo que lo rechazaba,
Pero aún así él continuaba saliendo de su zona de confort. ¿Para qué? Para amar a ese pueblo. Y ese pueblo heredó la tierra de Canaán. Y finalmente en el versículo 44 tenemos el ejemplo de David. Nuestros antepasados tenían el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios lo había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué. Cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos, allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. David, otro hombre que decidió salir de su zona de confort. Fue llamado a ser rey, pero ya había un rey tirano, que ni siquiera que contaba con el favor de Dios. Sí. Lo perseguía hasta morir, pero aún así David honraba a este hombre. Sí. David aguantó, soportó, se volvió rey. Ahora es rey, ahora está haciendo todo, tiene todo. Pero él decidía cada vez más salir de su zona de confort. Y él entendía, wow, qué increíble, tenemos un tabernáculo. Pero ¿y si tenemos un templo? Wow. Si le construimos algo más grande a Dios. Y Dios le dijo, tú no vas a construir, porque has derramado demasiada sangre. ¿Qué hizo David? Lloró, se amargó, ay, Dios no cumple mis sueños, Dios. No, él dijo, wow, qué increíble, necesito ayudar a mi hijo porque él es inexperto. Y él le dio todos los materiales y los planos para que Salomón construyese el templo. ¿Y el templo cómo se llama? El templo de Salomón, no es el templo de David. Quien dio la idea fue David, pero ¿qué importa quién dio la idea? Lo importante es glorificar a Dios. Y ese fue el corazón de David, salir de su zona de confort para glorificar a Dios. Y ese es el corazón de un mártir espiritual. Es el corazón de alguien que quiere salir de la zona de confort y siempre se pregunta, ¿qué más puedo hacer por Dios? Y ese va a ser el hombre que va a liderar la próxima región en Lima. El próximo hombre que va a liderar una región en Lima es el hermano que llega más temprano al servicio. Es el hermano que se va al último. Es el último en irse del servicio. Es el hermano que está dispuesto a tener cita todas las semanas. Es el hermano que tiene estudios bíblicos personales todas las semanas. Vamos. Aún no sé el nombre de ese hermano, pero ese hermano va a estar entre nosotros. Amén. Es aquel hombre que va a estar dispuesto a dar más para Dios. Y eso es lo que me sorprende un poco, porque en el último servicio vimos, ¿no? Hay necesidades. Pero nadie se acercó y dijo, yo quiero servir. Pero yo tengo fe que alguien se va a levantar. Yo tengo fe que alguien va a estar dispuesto a renunciar a sus sueños y a ser un mártir para Dios. Amén, hermanos. Vamos. Y vamos ahora para terminar el versículo 51. Entonces, imagínate todo lo que Esteban les dijo. Y fíjate cómo finaliza su prédica. Hechos 7:51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Wow. No bastaba con decir tercos. Quiso ser un poco más incisivo. Duros de corazón. Imagínate si es la próxima escritura de tu discipulado. Buena idea. Buena idea. Entonces, a los que dijeron buena idea, ya discipuladores anoten, muéstrenle eso a eso. Porque a veces queremos usar la escritura para otros, pero úsala primero para ti. Tercos, duros de corazón, no, es lo que la Biblia dice, no, y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados?
Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, amaron la vida de Esteban. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Imagínate a alguien con tanta rabia que tiene que rechinar los dientes. Y es a eso muchas veces lo que la Biblia hace referencia cuando dice que en el infierno habrá sufrimiento y rechinar de dientes. Porque es tanta rabia de lo que podrías haber vivido y no viviste. Porque solo en el infierno te vas a dar cuenta, yo podría un día haber sido discípulo. Yo podría haber ayudado a otro más. Yo podría haberle dicho no a mis papás y perseverar en la sana doctrina. Ese es el rechinar de dientes. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Eso provoca cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás pasando por sufrimiento. Ves más cerca a Dios. Ves más cerca a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se compadece de ti y pasó por todas las pruebas. Cuanto más estás sufriendo, tienes la oportunidad de estar más cerca a Jesús. Versículo 57. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todas a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores les encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Sin duda alguna, Esteban fue un hombre que cumplió con su deber sagrado hasta quemar el último cartucho. Y cuando lees el epílogo del discurso de Esteban, ¿no te recuerda al mismo discurso de Jesús? ¿No recuerdan a las mismas palabras de Jesús? Jesús, antes de su muerte, dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Entregó su espíritu, pidió perdón por nosotros. Y es lo mismo que Esteban repite. ¿Por qué? Porque Esteban entendió una cosa, segundo y último punto, el poder del discipulado. Entiende el poder del discipulado. Esteban no fue discipulado por Jesús. Esteban no era parte de los 12, pero Esteban estaba cerca a los apóstoles. Y los apóstoles fueron discipulados por Jesús. Los apóstoles transmitían las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús. Y Esteban fue humilde para entender el discipulado. Ese es el poder del discipulado. Esteban no estaba preocupado en defenderse o en algo. Él estaba preocupado en defender la cruz y al Espíritu Santo. Esteban es un ejemplo de que el discipulado tiene mucho poder. El discipulado, familia, es la única forma en que podemos estar unidos en un único propósito. Solamente por el discipulado podemos estar unidos a la sana doctrina. Porque si no, cada uno de nosotros o va a ser discipulado por el internet, o va a ser discipulado por TikTok, por Instagram, o va a ser discipulado por las filosofías y teorías del mundo, por las noticias, o va a ser discipulado por la palabra de Dios. Y es solo preguntarte, ¿dónde pasas más tiempo? ¿En la Biblia, preguntando, pidiendo consejos a tu discipulador, o en una red social? Si pasas más tiempo en una red social, tu discipulado está haciendo ahí. Y eso molda nuestro pensamiento. Eso molda nuestra visión. Pero cuando estamos siendo moldeados por la palabra de Dios,
moldeados en el discipulado, vamos a estar unidos de forma inevitable. Porque tenemos las mismas escrituras, tenemos el mismo propósito. Y discipular no es más que hacer que la otra persona sea más parecida con Cristo. No más parecida contigo, pero más parecida con Cristo. Por eso en el discipulado podemos usar nuestras experiencias, cosas que hemos pasado, anécdotas, pero usa más el ejemplo de Cristo. Exacto. En el discipulado, yo tengo esa convicción. Para que haya un buen discipulado se necesita de dos cosas. Alguien que quiera discipular y alguien que quiera ser discipulado. Porque no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Pero tampoco puedes ayudar si no quieres ayudar. Por eso es necesario los dos estar en conjunto, estar en comunión para que tengamos buenos discipulados. Porque sufrimos constantemente ataques del enemigo. Sufrimos constantemente ataques externos, como había dicho. Y no puede ser el discipulado una fuente más de ataque. Wow. Hay veces nos sentimos así en el discipulado, como siendo atacados. Me está juzgando, me está haciendo esto o el otro. Y nuestra voluntad, ¿cuál es? Defendernos. El discipulado no es para que te defiendas. No es uno contra el otro. Es tu corazón frente a la palabra de Dios. Y ese era el corazón de Esteban. Esteban podría haberse defendido y eran calumnias. Yo creo que nadie en el discipulado te dice calumnias. Pero es importante tener un corazón no defensivo. Es importante tener un corazón abierto. Un corazón dispuesto a dar más para Dios. Por eso es importante que el discipulado sea semanal. No podemos no tener discipulado, a no ser que pase algo extraordinario. Pero el discipulado es semanal, porque esa es la única forma en que podemos estar unidos. El discipulado es para que seas abierto, es para que confieses, porque la otra persona solo va a poder ayudarte en la medida en que seas abierto. Porque nadie es adivino para saber qué pasas. Nadie es adivino para saber qué estás sintiendo. Es importante que seas abierto. Y si no eres abierto, recuerda lo que le pasó a Aquila y Priscila, que fueron fulminados por su mentira. El discipulado requiere humildad. Podemos aprender de cualquier persona. Hasta de alguien que no está siendo espiritual puedes aprender. Puedes aprender qué no debes hacer. Entonces, tal vez hay cosas que admiras en tu discipulador y hay otras cosas que no admiras, pero puedes aprender de todo si eres una persona humilde. Y yo tengo convicción que nadie aquí está siendo no espiritual en el discipulado. O quiero enseñarte una doctrina que es diferente. Pero hay veces, pero necesitamos más humildad. Porque no quieres llegar al punto, ¿no?, de que el discipulador, de tanto que te esté intentando ayudar, tenga que en algún momento decirte, no seas terco, no seas tardío de oídos, de corazón duro. Algunos se ríen aquí. ¿Qué necesitas hacer en el discipulado? Básicamente dejar un desafío. El desafío de salir de la zona de confort. Cada discipulado debe llamarnos a salir de nuestra zona de confort y ser un poco más parecidos con Cristo. Y eso es lo loco. Nunca vas a ser igual a Cristo, pero cada día puedes ser un poco más parecido a Él. Y de eso se trata el discipulado. Alguien empujándote un poquito más y un poquito más. Pero colabora. Colabora para que tengas buenos discipulados, y esos discipulados que nos llaman a salir de la zona de confort sean los discipulados que van a producir los próximos mártires. Amén. Y mártiras en la iglesia de Dios. Amén. Sin duda alguna, para mí, yo quiero levantar mucho a las mujeres, porque las mujeres son mártires en el...
Es difícil en la sociedad machista ser mujer. Yo no lo vivo, pero yo he visto muchas cosas. Es difícil y por eso yo quiero levantar a cada una de las hermanas. Porque cada una yo sé que ya ha pasado por varias cosas tal vez, pero aún así está dispuesta a dar su corazón. En especial quiero levantar a nuestra hermana Andrea Tello, Andy T, algunos le dicen. Porque ella es una mujer que está dispuesta a siempre salir de su zona de confort. Es una mujer que está dispuesta a renunciar a todo, a pesar de lo que diga su familia, a pesar de lo que digan sus amigos. Ella podría tener todos los sueños del mundo, pero ella prefiere vivir los sueños de Dios. Y por eso Carol siempre está tranquila en el discipulado con ella, porque ella sabe que es una persona humilde. Es una persona que quiere salir de su zona de confort. Por eso Andrea me dice, hermano, podemos hacer esto, podemos hacer aquello en la iglesia, porque ella está dispuesta a poder servir más. ¿Cuál es el desafío? Pídele a tu discipulador un desafío. Ese es el desafío. Pídele a tu discipulador un desafío para salir de tu zona de confort. Tal vez ese desafío sea salir de la casa de tus papás. Tal vez ese desafío sea abrir el corazón y soñar en áreas que no tienes fe. Tal vez el desafío sea llegar temprano a las reuniones. Tal vez yo no sé cuál es tu desafío, pero pídele un desafío a tu discipulador y sal de la zona de confort. Porque la zona de confort no produce nada. Pero cuando sales de tu zona de confort, Dios te tiene una gran bendición. Va a haber sufrimiento. Va a ser difícil. Salir de la zona de confort va a hacer que tu proceso sea doloroso. Pero la bendición es grande. Así como esos grandes hombres tuvieron grandes desafíos, pero después fueron muy bendecidos. Y no solo ellos, sino sus generaciones. Y no solo generaciones, sino naciones enteras. Entiende el poder del discipulado. El discipulado es lo que nos debe forjar a ser esos hombres y mujeres dispuestos a salir de la zona de confort. Enseñando el ejemplo de Jesús. Ser más parecidos con Jesús. Saldremos. Si tú eres parecido con Jesús, claro que vas a querer salir de tu zona de confort. Y así vamos a poder predicar hasta quemar el último cartucho. Cuando prediquemos así, nada te va a parar. El Perú te va a quedar chico. Tu charla te va a quedar chica. No vas a conformarte con 3 charlas en la región norte de Lima. No vas a conformarte con 2 charlas en el sur. No vas a conformarte con que haya 100 discípulos en Lima. Cuando estés dispuesto a predicar hasta quemar el último cartucho, a cumplir con tu deber sagrado, claro que vas a estar dispuesto a ser un misionero en Arequipa. Claro que vas a estar dispuesto a ser un misionero en Trujillo. Claro que vas a estar dispuesto a dar todo tu corazón para Dios y para Él sea la gloria. Amén.